Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar sobre literatura y sobre periodismo y para ello contamos con la presencia del escritor y periodista Santiago Izarna. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, con Santiago Izarna hay muchos temas de los que conversar, pero me parece que el de más actualidad es la reedición de este libro que lleva el título Crímenes truculentos en el País Vasco. Casi acaba de salir. Sí, acaba de salir, sí, hace unos días, unos 10 días. ¿Contento de la reedición? Pues sí, contento porque al fin y al cabo me doy cuenta de que, bueno, todavía pues alguien se acuerda de mí, porque, en fin, la verdad es que además un libro que estaba perdido, que yo no pensaba que nadie se preocuparía de tal, y bueno, como una editorial pues se prestaba a ello, pues sí, estoy muy contento. Bueno, ha quedado claro que es una reedición, porque fue editado por primera vez, tenía que anotado 1887 y la primitiva Casa Baroja. Exactamente. Sí. Exactamente, pues sí, un amigo mío que era el que llevaba la Casa Baroja, entonces un Napoleón Abasolo, pues efectivamente me estaba pidiendo, yo le ofrecí lo que tenía y que, bueno, pues en fin, y salió el libro y por lo que se ve les gustó a los que actualmente están en Xertova y bueno, pues no, me han pedido una reedición. La verdad es que en aquellos tiempos la primitiva Casa Baroja cumplió una función editorial interesante. Pues sí, bastante, entre otras cosas, por lo que a mí respeto por lo menos, muy importante, porque me publicaron 4 libros nada menos. Sí. Está bien en ese sentido. Por dar a nuestros espectadores noticia y conocimiento de lo que hay, digamos que ya en la portada hay también, digamos, un subtítulo que dice de las tropelías banderizas al doble asesinato de Beizama, que es, bueno, pues una pista de lo que puede encontrar. Sí, bueno, la cuestión es que efectivamente yo diría que la portada pues no refleja en realidad, porque si hay es una foto de poca truculencia, porque en realidad pegarle un tiro no es mucha truculencia. La truculencia está precisamente en otras herramientas que se han utilizado para matar, que bueno, de ahí proviene y tal. Pero en fin, bueno, por lo menos es un reclamo porque el asesinato de Cánovas pues fue muy importante. Sí, sí. Por dar más datos todavía, digamos que se recogen en este libro una serie de crónicas, bueno, pues sobre este tipo de sucesos truculentos, ¿verdad? Sí, bueno, es un repaso, como quien dice, partiendo, diríamos, de la lucha de banderizos y tal, aquello de López Salazar, de Bienandanzas y Fortunas y tal, que escribió y tal. Pues, en fin, yo he ido, como quien dice, por necesidad del oficio, porque al fin y al cabo, durante muchísimo tiempo, pues he estado trabajando de periodista, y entonces lo que he hecho, pues ha sido, pues, recopilar una serie de cosas. No tiene, por mi parte, es un libro de poco mérito, porque no he hecho más que recoger un poco, quizás, pues, el prólogo pues ya lo dice, en fin, los prólogos. Los prólogos, sí, bueno, sí, hay 2 prólogos porque, bueno, añadí un poquitín para la segunda edición, en realidad la tercera edición, porque claro, esto primeramente se publicó en periódicos, o sea que si contamos la edición del periódico, pues ya son 3 ediciones, no son 2. Sí, sí. Hablemos de lo de periódico porque, bueno, es una cosa curiosa. Ahora los periódicos han cambiado mucho, pero en aquellos tiempos, sobre todo la hoja de lunes, que es donde se publican, pues en determinados momentos o etapas del año, pues hacía falta reportajes. Y hacían falta reportajes largos, ¿no? Exactamente. No, las 2 páginas, diríamos, centrales del periódico se dedicaban normalmente a la cuestión, vamos a llamarlo principal, entonces y ahora, que es el fútbol. El fútbol les manda todo. Pues exactamente, nos encanta. Bueno, les encanta, a mí no me encanta mucho, pero acepto. Entonces, el que estaba de director de la hoja de lunes en aquel tiempo, que era Jaime Quesada, pues me dijo, hombre, pues hay que llenar este vacío, diríamos, que se da en verano, que en verano no hay fútbol. Entonces, pues hay que llenarlo con algo. Yo hice mucho tipo de reportajes y entonces me di cuenta de que había un filón a explotar, que era precisamente, porque claro, hay la morbosidad, diríamos, de los asesinatos y tal, pues siempre es una cosa muy periodística. Sí. Y entonces pues me fui a las hemerotecas y tal, asalté lo que encontraba y tal, y pues salió este libro. Bueno, es periodístico, pero también se puede decir que entra dentro de la historia. Sí, no, todo es histórico ahí, o sea, además con una vinculación bastante importante a lo puramente literario, porque hay, por ejemplo, los versos, los 14 versos que son de Larrarte, que va contando verso por verso cada asesinato,
pues tiene una importancia tal. La cosa del ladrón de Verdavío, por ejemplo, también, pues es una cosa que tiene... hay mucha literatura en esa... vamos, muchos de esos asesinatos han contado en la literatura Sí, sí. y siguen contando. Se han convertido casi en asesinatos de leyenda, Sí, un sí, poco, sí. con un poco de, bueno, un poco míticos hasta cierto Sí, punto, ¿no? no, hay una, efectivamente, por ejemplo, yo cuando era chaval, pues me acuerdo que siempre estaba hablando del crimen de Beizama, el doble crimen de Beizama, y bueno, además pasó, Baroja se hace eco de esa... en ese momento de todo esto, y creo que era de las mascaradas sangrientas y no sé si en la nave de los locos y tal, en fin, habla precisamente de que metió la pata, Baroja metió la pata hasta el fondo, porque al pobre acusado inocente, pues le cuenta allí que, en fin, tiene una cara siniestra, para eso ya se le ve que es un asesino y tal, no sé cuánto, y no tenía ninguna culpa, Sí, sí, en sí. fin, como se demostró después, ¿no? Sí, sí. Pero, en fin, tiene, pues eso, esa vinculación, diríamos, del asesinato que se habló mucho, hasta el punto de que, por ejemplo, en la voz en la voz de Guipúzcoa de aquel tiempo, todo un mes se estuvo hablando de este crimen, y yo cuando era chaval pues hablaba muchísimo. Ujú. Bueno, ahora lo que es el tiempo, cómo va cambiando, ¿no? Antes eran crímenes truculentos y ahora son violencia de género, ¿no? Pues sí, bueno, eso se llama violencia de género, es un término Es que no me gusta porque ya. gramaticalmente la verdad es que no le encuentro tampoco mucha vinculación, pero sí, bueno, la cuestión es que, pues sí, es la truculencia, a mi entender, pues nace de la cuestión de la herramienta Sí, empleada sí. o de las formas empleadas de matar, ¿no? Que claro que, como he dicho antes, pues no sé, Cánovas no es un No es un crimen más truculento. representativo, sí. En fin. Sí, sí. Bueno, el libro está dividido en distintos capítulos. Digo distintos porque son diferentes en la estructura. Unos son casi hasta teóricos Sí. y otros, en cambio, cuentan un hecho más. Sí, Sí, no, además los capítulos es casi como quien dice, se explican perfectamente de la forma en que se fueron hechas, porque si se mira cada capítulo, justamente equivale a esa doble página, diríamos, sí, sí, del periódico y tal, porque yo no me he molestado más, en fin, es un libro que, bueno, salió así. sí, sí. En el primero de los capítulos habla de los banderizos, Mm. ¿verdad? Y la importancia que tuvo y la extensión Sí, que tuvo, sí, ¿no? sí, efectivamente. Hombre, la cuestión doñacinos y camoinos y tal está perfectamente explicado vamos, pertenece a la historia de los Sí, siglos XIV, por ahí se dio sí, sí, de esa circunstancia y sí. tal, y bueno, en fin, quedan restos de todo eso, tanto en los palacios, son llamados las casonas, diríamos, de tal, en fin, es una Sí, historia, sí. es historia Sí, del sí, País sí. Vasco. Pero entrando ya digamos, en asesinatos concretos y en asesinos así específicos, bueno, debemos hacer alguna alusión a Joaquín de Iturbe, Sí, ¿no? sí, bueno, sí. Carnicero. Pues sí, es un saltador de caminos y tal, en fin, también está vinculado pues algunas con la literatura y tal por la cosa que era la purvelza, que también efectivamente pues es una cosa de un cura también bueno, que está metido ahí en una serie de cosas que se dicen de tal. En fin, como hemos dicho antes, tanto la truculencia como los asesinatos, como la mitificación de todo eso, es todo Ya. es una continuación de Iturbide, por supuesto, y bueno, y muchos más que están ahí. Istueta, por ejemplo, que es Sí. un hombre que Istueta, efectivamente Istueta era un hombre muy polifacético. muy polifacético, además con una proyección, diríamos, social. Vamos, en San Mm. Sebastián, por ejemplo, pues Sí, hay sí. no solamente una calle, sino que hay un monumento, una escultura que tal, en fin, y en cambio, pues personalmente, pues tiene como diría Sí, yo, sí. una vida aventurera, pero bastante siniestra, vamos. Sí, sí. Sí. En el artículo, además, en algunos de ellos se hace hasta un análisis, de alguna manera, y este hombre
podía ser como el desplazado, ¿no? De alguna manera. Sí, 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 por Como el supuesto. outsider. No, desplazado, más que desplazado, yo creo que era, pues, era casi un forajido, vamos. O sea, lo curioso del caso es que en fin, se ensalza y se alaba su proceder, diríamos, en un aspecto, pero en cambio, pues, el otro aspecto de su vida, hombre, es una cosa como quien dice, de doble vida, vamos, ¿eh? Es muy interesante porque hay mucha gente que me ha dicho a mí, dice, bueno, ¿cómo? ¿Qué visión diríamos? No, visión, yo no he inventado nada, eso está en los papeles y tal, no he hecho más que sacarlo. Ujú. Digamos algo del asesinato de Cánovas del Castillo. Sí, bueno, Cánovas del Estaba Castillo... en el balneario, ¿no? Sí, pues forma parte, diríamos, hombre, en aquel tiempo en que San Sebastián pues era otra cosa, pues que efectivamente la corte de Madrid se trasladaba a San Sebastián y tal, efectivamente Cánovas venía y tal, entonces en un determinado momento pues se fue al sanatorio y está en el sanatorio Angiolillo, que sí. era tal, pues, Sí. en fin, yo lo tengo un poquitín, como estoy hablando un poquitín de memoria, porque Sí, yo sí. no he revisado por segunda vez y no estoy tampoco demasiado enterado de lo que conté en el libro, porque bueno, ya pertenece a una época ya muy pasada para mí, pero bueno, es un hecho, lo mismo que Canalejas que mataron allí en la Puerta del Sol y tal, pues lo de Cánovas en el sanatorio, Con pues el anarquista italiano. sí, exactamente, Sí. exactamente, sí. Y bueno, y después termina con el doble crimen de Baizama, De Vistama, ¿no? sí, Con sí. la madre y la hija. Sí, En la exactamente. cacería. No, ese dio mucho Sí. que hablar. Yo creo que por lo menos, claro, eso se realizó, se ejecutó, lo que sea, en un determinado tiempo en que, pues, anterior a mi nacimiento. Yo soy del año 28, eso creo que ocurrió el 24, el 26, no me acuerdo, al fin ahí está la cosa. Y pues se hablaba muchísimo, lo mismo que se hablaba mucho de Sacamantecas, que también figura, sí. también figura en ese libro. Sí. A los niños pues nos atemorizaba con que viene el Sacamantecas, ¿no? Y lo mismo se hablaba del crimen de Beizama, se hablaba muchísimo en ese tiempo. Sí, sí. Pues bueno, pues ahí está, Sí. pues, no sé. Incluso hay un capítulo que lo dedica al tratamiento ese de este crimen, digamos, en la literatura y en, Sí, ¿no? sí, Y cómo no, ha sido tratado. sobre todo eso, lo que digo, si se va a las hemerotecas y se mira, por ejemplo, los ejemplares de la voz de Guipúzcoa, pues estamos durante todo un mes ocupaba, pero muchísimo espacio el crimen. Yo, en fin, lo fui sacando, pues todo es de sacarlo de allí, vamos. Sí. Bueno, también los ciclos de los intereses periodísticos pues van cambiando. Ahora no se dedica tanto a crímenes, quizá más a la prensa rosa, y antes pues los crímenes eran lo que... Bueno, pero yo creo que hoy también vamos a llamarlo el crimen, tiene mucho seguidor. tendría, y además yo creo que sí se le da también bastante extensión, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, yo creo que hay muchos más crímenes que antes, o es que Salen a la luz. o se cuentan, entonces ya pues quedan reducidos y tal, pero vamos, la cuestión, diríamos, ahí tenemos, por ejemplo, ya el fenecido, el caso la publicación del caso marcaba, como quien dice, competencia, vamos a llamarlo casi igual a lo que puede hacer Marca o cualquier otro ¿no? En fin, bueno, se desapareció, pero bueno, la cuestión, yo creo que desapareció precisamente porque los periódicos hoy en día traen mucha información en ese sentido. Bueno, usted ha desarrollado todos los géneros literarios y periodísticos, ¿no? Hombre, pues sí, porque efectivamente pues he hecho de todo. Yo he hecho pues he hecho sucesos, he hecho pelota, he hecho, en fin, pues he hecho todo lo que hay que hacer, porque al fin y al cabo pues he estado yo he estado en los tres periódicos, diríamos, que ha habido en San Sebastián en aquel tiempo, pues he estado en los tres. O sea, he estado tanto en La Voz de España como en Unidad, como en el Diario Vasco, y me ha tocado hacer de todo, como además nunca he pasado de sencillo redactor, pues me mandaban a un sitio y a otro y pues tenía que hacer lo que cuadraba en su tiempo, ¿no? Bueno, eso en el aspecto periodístico, pero en la parte literaria, digamos, también, ¿no? Ha hecho novela, ha hecho ensayo, poesía.